había oído hablar sobre este ministerio, pero no había tenido la oportunidad de entrar, ¿no? en vivo a participar del mismo, ya sea como oyente o como invitado a compartir algunos de los temas. Así que saludos para todos. Esperamos que por la gracia del Señor, su Espíritu, nos permita adentrarnos en estos temas con humildad y con el deseo de aprender acerca de él. Así que bendiciones, gracias por tenerme. Gracias a usted por aceptar, y para aquellos que se conectan pues por primera vez, hoy es, vamos a decirle así, nosotros comenzamos, Dios, ¿verdad?, puso la inquietud en nosotros de llevar a cabo una serie de estudios tipo apología, y lo vamos a hacer los tercer viernes de cada mes. Tuvimos el primero en enero. Sin embargo, se conectaron muchas personas, yo creo que fue un poquito más de 100 personas, para la gloria de Dios, pero que no pudimos adentrar en el tópico de la existencia de Dios, porque se habló sobre introducción a la apologética, qué es, qué no es, realidad versus verdad. Sin embargo, pues cuando se tocó muy superficialmente, y dado pues que no se pudo llevar a cabo, pues surgió la inquietud de entonces llevar a cabo, hacer, antes de que continuemos el tema segundo, que lo vamos a tener el 18 de febrero, Dios mediante, sobre la fiabilidad de la Biblia, pues queremos contestar esas preguntas que quedaron pendientes del programa del estudio de apologética de enero. Esas preguntas se le hicieron llegar tanto a José Félix y Alexandra como al pastor Sánchez, y eso es lo que vamos a discutir en esta noche. Así que, porque recuerden que como cristianos vamos a encontrar con personas que no creen en la existencia de Dios, ¿verdad? Que quizás están hasta mejor o más preparados que nosotros en cierta área, y pues queremos nosotros saber cómo poder a través de la Biblia mostrarle ¿verdad?, lo que sabemos en cuanto a la existencia de Dios, y algunos de los argumentos, ¿verdad?, que presentan en esta época. Así que damos entonces el resto del tiempo. Me gustaría tener nuevamente una oración para que el Señor pues dirija toda la programación de lo que queda. ¿Ok? Bueno, oramos. Amantísimo Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tú nos das de reunirnos a través de la tecnología. Te suplicamos el perdón de nuestras faltas, de nuestros pecados, y queremos, Señor, escuchar tu voz en esta noche, que podamos aprender de tu palabra, Señor, y que podamos defender nuestra fe como dice la palabra de Dios. Unge los labios de tanto de José Félix como Alexandra, como el pastor Sánchez, y que esto pueda ser un estudio ameno donde todos podamos aprender unos de otros. Favores que te pedimos agradeciéndote por Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Comenzamos nosotros? Sí, por favor. Okay. Una pregunta antes de comenzar. ¿Cuánto tiempo tenemos? Bueno, nosotros, ¿cuánto se va el pastor, verdad? Sí, porque van a estar hablando al referente, ¿sabes? Si el pastor tiene algo que añadir a lo que ustedes están diciendo, pues lo puede hacer, y de igual manera cuando al pastor le toque, tú sabes, para aprender todos. Okay. ¿Y cuánto tiempo tenemos? Bueno, el programa queremos terminarlo antes de las 11, o sea, 10:55, pero va a ser entre los dos, media hora y media hora si es posible. Ok, media hora. Tenemos media hora, perfecto. Media hora. Ok, pon el countdown. Pon el conteo regresivo. Muy bien. Ok, entonces empieza. Ok, bueno, el título del tema, sí, yo creo que es la existencia de Dios, ¿no? Sí, ¿verdad? Ok, perfecto. Bueno, quiero comenzar diciendo que
hay personas aún cristianas que piensan que es imposible probar de que Dios existe. No sé si han conocido, ¿verdad? Obviamente los ateos, pero también aún los cristianos piensan que es imposible probar que Dios existe. Pero nosotros, José Fer y yo, y espero que ustedes también, nosotros pensamos que no estamos de acuerdo con eso. Nosotros creemos que sí hay evidencia, y mucha evidencia de que Dios existe. Y para comenzar tenemos como una pequeña ilustración. Quisiera traer una pequeña ilustración, es acerca de la historia o la ilustración acerca del relojero. No sé si la han escuchado. ¿Okay? Vamos a imaginarnos que estamos en la playa, ¿verdad que sí? Y que estamos caminando y que de momento vemos este reloj en la playa, en la arena, ¿verdad que sí? Entonces lo miras y te das cuenta que está funcionando correctamente y que está diciendo la hora. Automáticamente tú vas a pensar que el reloj fue diseñado por alguien. Tú no supondrías que el reloj apareció así de la nada, ¿verdad? Que surgió a causa de las piedrecitas del mar, que se unió con las aguas saladas y junto con la arena y las algas marítimas, por sí misma formó este reloj. Cuando miramos y nos enfocamos bien en estos detalles del reloj, la manecilla, las ruedas que giran y marcan perfectamente la hora, vemos que la complejidad de este reloj no pudo haber surgido así de la nada. Entonces, culminamos entonces con lo inevitable, que el reloj tuvo que tener un creador que según el diseño, como lo vemos, tuvo que tener un diseñador, ¿verdad que sí? Lo complejo de este reloj no es algo que ocurre así de la nada, y vemos que todo esto cumple con un propósito, y el propósito principal es marcar la hora. Asimismo, como el reloj, podemos ver que tiene un propósito y podemos ver la complejidad y que nos apunta o nos dirige a su diseñador, a un creador, una persona que lo hizo. Asimismo, cuando nosotros miramos la creación, la obra de Dios, todas las cosas, los detalles, el movimiento, la gravedad, las leyes que están en ellas, aún el ser humano, el complejo que el ser humano tiene, la complejidad, todo eso nos apunta, nos señalan a un creador, no nos apuntan a algo que surgió de la nada. Por ejemplo, y esto lo vemos claro en las Sagradas Escrituras, como nos dice en Salmos. En Salmos, cuando buscamos aquí, Salmos 19, 1, nos dice, los cielos cuentan, ¿qué cosa? La gloria de ¿quién? De Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea que por medio de la creación podemos darnos cuenta que hay un creador que hizo los cielos y la tierra, como vemos en Génesis capítulo 1, versículo 1 nos dice, en el principio creó ¿quién? Dios, los cielos y la tierra. O sea que nos están señalando, nos da evidencia de que hay un creador, que Dios fue el que creó los cielos y la tierra. Interesante porque la evidencia está a nuestro alrededor. Lo único que tenemos que hacer es salir de la casa, mirar, ¿verdad? Y los sitios así como Florida y las islas, ahí están las palmas, están, ¿verdad? Los diferentes, o sea, la creación. Y lo vemos en los animales. Bueno, se podría decir tantas cosas, ¿verdad? Pero la naturaleza, yo pienso que es una de las más grandes evidencias que hay de que existe un Dios, como tú dices, apunta a un creador. Y yo quiero decir otra cosa. Los científicos ateos se gozan en burlarse de los cristianos. Eso es algo que muchos de los ateos y de los científicos ateos hacen. Y
ellos dicen que nosotros los cristianos no usamos la lógica, ¿verdad? Que hay que tener mucha fe para creer en un Dios, creer un Dios creador. Pero yo quiero que nosotros pensemos en algo. Quiero que se imaginen, están caminando por un bosque, ¿ok? Están caminando en un bosque, caminan y de repente ven un cuadro, una pintura, en un trípode, así como ven en la imagen. Y en esa pintura ven un lago, ¿verdad? Un río, una choza, árboles, unas montañas, y los colores, ¿verdad? Y que bellos los colores, verde, amarillo, yo veo como unas flores, yo no sé si es rojo, ¿verdad? Rojas y anaranjadas. Y ves todos esos detalles. Tú dices, wow, como eso salió de la nada. Eso es lo que uno diría. Si uno ve un cuadro así en medio de un bosque, dice, wow, como eso salió de la nada. Eso no es lo que nosotros diríamos, ¿verdad que no? Diríamos, wow, qué talentoso que el que pintó el cuadro, ¿verdad? La pintura o el cuadro apunta ¿qué? Al pintor, el que lo creó, que lo pintó. O sea, es lógico que uno piense de esa forma. Es ilógico que uno piense que salió de la nada. ¿Me están entendiendo? Difícil, es como raro, ¿verdad? Que no escuche como un amén, o no sé, para mí es como raro, yo necesito como que... pero yo entiendo que todo el mundo tiene que estar, o sea, en mute, porque si no sería acá un caos, pero esto, para mí, lo que estamos tratando de presentar esta noche especialmente es lo que dicen las escrituras ya, que todo declara que Dios existe. Lo que hay que hacer es abrir la mente y abrir los ojos, porque Dios lo ha hecho de tal forma que no hay excusa, y eso lo vamos a ver un poquito más después. Nosotros tenemos 4 argumentos, por lo menos que hemos visto, que hemos podido estudiar, de que dan testimonio de que Dios existe, y queremos compartir eso con ustedes. El primer punto es la naturaleza, como ya hablamos de ese punto, la naturaleza, la creación. El segundo punto, la Biblia da testimonio de que Dios existe, ¿verdad? Y entonces el tercer punto es Jesús. Jesús dio testimonio del Padre, dio testimonio de que él mismo es Dios. Y entonces cuarto punto es la transformación milagrosa que solo Dios puede hacer en una persona. Eso también testifica de que existe un Dios. ¿Ok? Entonces solamente quiero dar otra cita para el primer punto, porque ya el primer punto ya pudimos hablar acerca de eso, pero a mí me gusta mucho esta cita que vamos a presentar ahora, que es Romanos capítulo 1, 20, y realmente el capítulo completo es tremendo, pero este versículo dice lo siguiente: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles. Tremendo. Claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Para mí esa cita está bien clara, de que estamos viendo que la creación da testimonio de Dios. Él ha hecho estas cosas, Él ha permitido, ¿verdad?, que nosotros podamos ver esto, quién es Él, por medio de la creación. Y me encanta cómo termina, porque dice, de modo que no tiene excusa. Me encanta. Entonces, el segundo punto, pues, el que ya tocamos un poquito de él en la creación, pero el próximo punto que nos habla aquí es la Biblia. Ya vimos en Génesis 1:1, que nos dice la palabra de Dios, nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ya sabemos que hay un creador que nos hizo a nosotros, que hizo este planeta Tierra, y ese creador se llama Dios. Y en el capítulo 2 nos da su nombre, que se llama Jehová Dios. Fue el que crearon, crearon ¿qué cosa? La tierra y todo lo que existe en ella. También vimos en Salmos 19:1,
que los cielos cuentan la gloria de Dios, ¿verdad que sí? Y el firmamento, las obras de sus manos. So, vemos que la creación, nuevamente, junto con la escritura, estamos viendo que nos señala que hay un Dios, y ese Dios es nuestro Dios creador. Quisiera que alguno de los que están aquí en el grupo, los que están aquí en el grupo, nos pueda leer Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Nehemías, capítulo 9, versículo 6. Y otra persona que nos busque en la Biblia, Violeta, búscame Apocalipsis 4, 11. Lorna, búscame Nehemías 9, 6. Sammy, saludos. Muy bien. Lorna primero y después Violeta. Ok, y aprovecho, ¿verdad? Porque veo por aquí que se unió también el pastor Omar Rodríguez. Recuerden que si ustedes Omar. quieren elaborar, pueden hacerlo, tanto el pastor Sánchez, que fue lo que mencioné anteriormente, porque esto es, ¿sabe? Algo dinámico porque se aprende uno del otro. Así que... Sí, lo que pasa es que como ellos llevan un bosquejo, ¿no? Es bueno que ellos presenten el bosquejo porque muchas de las cosas que a lo mejor vamos a presentar nosotros tienen una afinidad con lo que ellos están presentando. Y entonces tendremos la oportunidad de introducir quizás otros conceptos y otras perspectivas para ayudar entonces a la discusión del tema. Perfecto, excelente. Gracias, pastor. Ok, Apocalipsis 4:11, pero va después de Lorna. Lorna. Espérate, ahora sí. Ahora. Nehemías 9:6, ¿verdad? Ajá. Sí. Dice, solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar, con todo lo que hay en ellos. Por eso te adoran los ejércitos del cielo. Muy bien, eso estamos viendo aquí que nuevamente la escritura y la creación es como que uno habla del otro y uno da testimonio acerca del otro. Entonces vemos que las sagradas escrituras nos dan testimonio de nuestro creador y también nos habla acerca de lo que nuestro creador ha hecho. Muy bien, Violeta, Apocalipsis 4:11. Sí, dice Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Estamos viendo que las sagradas escrituras, tanto desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vemos que nos cuentan, nos hablan acerca de Dios. Y quisiera dar un punto bien importante, porque si vamos a hablar acerca de Dios, por ejemplo, porque hay personas que me dicen, cuéntame de Dios, háblame de Dios, pero no me usen la Biblia. Es como decirle yo al mecánico, yo quiero que tú cojas la reválida de electricidad para que me hagas un trabajo eléctrico en la casa. ¿Verdad que como que no tiene sentido? El mecánico sabe de mecánica y el que trabaja en electricidad sabe de electricidad. Si tú vas a buscar acerca de Dios, si tú vas a hablar acerca de Dios, si tú vas a investigar acerca de Dios, si Dios existe o si no existe, tú tienes que ir a la fuente de donde habla acerca de Dios, del Dios de las Sagradas Escrituras, porque hay otros dioses en el mundo, pero el Dios que nosotros adoramos es el Dios de las Sagradas Escrituras. So, no podemos buscar en otras fuentes que no es la Sagrada Escritura, porque las Sagradas Escrituras, ellas son las que nos dan testimonio. Exacto. Y un punto bien importante acerca de esto es que cuando tú, por ejemplo, estamos hablando de que cómo comprobar de que Dios existe, pero también entonces tendríamos que comprobar, que no lo podemos hacer esta noche, creo que Violeta mencionó que lo van a hacer después. Ajá. Tendríamos que comprobar que podemos creer en las escrituras, porque las escrituras están dando testimonio, están declarando de que Dios existe, de que quién es Dios, cuál es su propósito con nosotros, de que Él creó todas las cosas, no sé si ya lo mencioné, pero Sí, o sea, que quién es Dios, que Dios existe. Eso. Si las escrituras están diciendo eso, ok, pero ¿y qué pasa con eso? Entonces tenemos que
entonces comprobar de que las escrituras podemos confiar en ellas, que son la verdad. Y para eso hay otro tema, pero hay muchísimas evidencias. Y una de ellas, pues, si la vamos a mencionar Eso es lo ahora, que iba a decir que, ahora. que está dentro del punto de la El Biblia, punto de la Biblia, que son las profecías. las profecías. Vamos a buscar, lo voy a proyectar aquí para que lo vean. En Isaías 42, 8 al 9, nos dice: yo, Jehová, este es mi nombre. No daré mi gloria a otros, ni alabanza a ídolos. He aquí, ya sucedieron las cosas primeras. Ahora les anuncio las cosas nuevas. Antes que salga a la luz, yo, ¿qué cosa dice aquí? Se las anuncio. O sea que las profecías, ¿verdad que sí? Eso es lo que se llama profecía. Dios anuncia lo que va a suceder antes de que suceda, para que las personas crean en la palabra de Dios. Pero, exacto, y que se va a cumplir. Entonces, y no son las Sagradas Escrituras, la Biblia misma nos enseña, nos dice que son escritos inspirados por personas regulares, personas que llevan un mal testimonio, un estilo de vida secular, o que nos dice que son santos hombres de Dios que fueron inspirados por el Espíritu Santo, y entonces fueron las que escribieron las Sagradas Escrituras. Entonces, estamos viendo que las Escrituras, ¿cómo podemos confiar en ellas? Cuando vemos que las Escrituras, lo que dice la Escritura se cumple. Entonces, ¿qué mayor? Rapidito, porque no tenemos media hora. Y ya van 25. Y ya van 24, casi 28. Ok, pero rapidito, ¿qué mayor evidencia que, vamos a poner esto, la de la estatua de Nabucodonosor, que Daniel 2, que vemos el sueño que Dios le dio a Nabucodonosor concerniente a los reinos del mundo, que el reino de Nabucodonosor no iba a permanecer para siempre, y nos enseña que el imperio de Nabucodonosor iba a caer, Babilonia, en manos de los medos y los persas. Después los medos y los persas iban a caer en manos de Grecia, y Grecia iba a caer en manos del imperio romano, y el imperio romano se iba a desbaratar en sí mismo e iba a dividirse en 10. Y cuando vemos esto históricamente, podemos asegurarnos y comprobar y ver que eso pasó en historia. Y en la historia nos marca, nos dice de qué tiempo a qué tiempo cada reino duró, y nos dice qué reino conquistó a quién. Exacto, y esto fue dado en el tiempo de la cabeza de oro. O sea que otra vez estamos viendo que Dios anuncia antes de que suceda lo que va a suceder. Y Daniel llegó a vivir, si no me equivoco, hasta el pecho y los brazos. Correcto. Él pudo ver por lo menos que muchos profetas no pudieron ver el cumplimiento de las profecías que ellos mismos anunciaban, pero Daniel fue dichoso, fue bendecido, ¿verdad? De esa forma que pudo ver por lo menos hasta el próximo reino. Y como Stephanie dijo, la historia confirma que así mismo fue, que sucedió como fue profetizado, ayudándonos a nosotros, ¿verdad? Creyentes, a poder creer en la palabra de Dios y en Dios y creer a sus profetas, que es lo mismo, ¿verdad? Correcto, correcto, muy bien. Vamos entonces a presentar el próximo punto, que es el punto número 3, que es acerca de Jesús. Sí, y otra cosita rapidito, que esa obviamente no es la única profecía. No, claro, hay montones de profecías y todavía la de Apocalipsis, ¿verdad? Que hay también algunas cosas que estamos esperando, ¿verdad? Que sucedan. Anyway, el otro punto es acerca de Jesús. Ok, Jesús. Vamos entonces a la cita bíblica, Juan, capítulo 1, del 1 al 5. Bien interesante este punto porque Jesús da testimonio del Padre. Estamos viendo la creación, la Biblia y ahora Jesús. Entonces Juan 1 al 5 dice: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero bien importante, y el verbo era Dios. Aquí estamos viendo que ya Juan está introduciendo la deidad. ¿Ok?
Estamos viendo que está el Padre, pero también está el Hijo, Ujú, que aquí se le está dando el nombre el Verbo, ujú. ¿ok? Y era el Verbo con Dios y era el Verbo Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y entonces el versículo 14 que dice, y aquel verbo, ¿cuál verbo? El que creó todas las cosas, ¿verdad? Donde también menciona Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estamos viendo que ese verbo, que es Dios, lo tengo que repetir otra vez, fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito, lleno de gracia y de verdad. Entonces, Jesús, que es Dios, que es el verbo, dijo lo siguiente. Parece que el punto es que Jesús dio testimonio del Padre, dio testimonio de Dios. Ok. Entonces vamos aquí al Juan capítulo 14, versículo 9. Jesús le dijo, y aquí, bueno, le hicieron la pregunta. ¿Cuál fue la pregunta que le hicieron los discípulos? Muéstranos al Padre. Muéstranos al Padre. Y es suficiente. Exacto. Entonces Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ¿qué? Ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Ellos querían ver, ¿cuál era la pregunta? Quiero ver al Padre, quiero ver a Dios, ¿verdad? Quiero ver a Dios. ¿Y qué fue lo que Jesús dijo? Yo, si me ves a mí, es como ver a Dios. ¿Por qué? Porque él era Dios también. Entonces, Jesús también da testimonio prácticamente de la deidad, lo que estamos viendo aquí. Yo y el Padre, uno somos. Lo mismo, repitiendo lo mismo que decía la otra cita. En otras palabras, él no era lo mismo que ver al Padre. Entonces identifica también al Padre como Dios, y cuando dice que el Padre y yo uno somos, está diciendo que Él es igual que Dios. Exacto. O sea, y como dijiste ahorita, Lo del verbo. muéstranos al Padre. El Padre, sí. Y cuando lo de verbo otra vez, el Sí, verbo, lo o sea, mismo. en la obra de la creación, cuando hablamos al principio, que la Biblia dice en el principio creó Dios, Él está envuelto en la creación. Claro que sí. Juan da testimonio acerca de lo que Jesús es. Increíble. Y Jesús da testimonio también del Padre. Él también lo dijo a los discípulos, a los fariseos. Si ustedes creen que el Padre está en mí y yo en el Padre, miren las obras. Porque él estaba dando testimonio. Exacto. Del Padre, del carácter de Dios, el Padre. Muy bien. Y es muy interesante porque volvemos al mismo punto. Esto acerca de las escrituras, ¿verdad? Tenemos que comprobar que las escrituras son la verdad. Y entonces también tenemos que confirmar entonces, bueno, que Jesús quién es. Exacto. Todo tiene que ver con todo. Estamos tratando de hacerlo rapidito. Lo más rápido posible. El próximo punto. Vamos, el mismo punto, pero próximo. Dice, aquí hay unas profecías bíblicas. Estoy solamente presentando 12, pero realmente hay más de 125 profecías que enfocaban al Mesías. Y que Jesús y que Jesús cumplía. Tengo un punto con esto. Hay un punto interesante con esto. Voy a leerlo rapidito. Nacido en Belén. Aquellos que tengan, si quieren, le pueden tomar foto en el teléfono, lo que sea. Pero dice, nacido en Belén. En el Antiguo Testamento que hablaba, y el cumplimiento, si lo miran a mano derecha, en el Nuevo Testamento. Muy bien. Nacido en Belén. Nacido de una virgen, del linaje de David. Herodes trataría de matarlo. Traicionado por un enemigo. Un amigo. Por un amigo, pero que era se enemigo, convirtió. sí. Anyway, vendido por 30 monedas de plata. Si tú miras esto de 30 monedas de plata, hay que tener una precisión, porque esto es algo que tú no puedes tener control de eso. Mira, crucificado, echarían suerte sobre sus ropas. ¿Cómo? Mira, tú tienes que echar suerte para que se cumpla la profecía. O sea, eso no es así. La profecía, tenemos que darnos cuenta que Dios ve el fin desde el principio, y cuando Él da la profecía es porque ya en el futuro ya sucedió, ¿entiendes? En la visión, como Dios ve las cosas, y entonces profetiza lo que va a suceder. Y en el caso del Mesías,
no me quiero adelantar, vamos a seguir. Dice, no quebrantarían sus huesos, y especialmente en la crucifixión es imposible que los huesos no sean quebrantados, pero con Jesús no fueron quebrantados. Dice, Porque lo quebraban para que yo no pudiese de para alguna forma escaparse. escapar, o Exacto. en el caso de Jesús, para el sunset, a la puesta del sol, tenía que morir antes de la puesta del sol. La profecía de Daniel de los 2300 días nos anuncian el año, el día y la hora de su muerte, que nos dice entre las dos tardes. Anyway, resucitado al tercer día. Todas estas cosas, aquí solamente tenemos 12 de más de 125 profecías acerca del Mesías. Y esto, un doctor en la, espérate que, aquí está, un doctor de la Universidad de California, de Pasadena, California, trabajó con unos estudiantes, con más de 600 estudiantes, para hacer este proyecto concerniente a principios de probabilidad, y escogieron el subject, el objetivo, el tema que escogieron fue las profecías del Mesías. Y yo les enseñé a ustedes 12, pero ellos escogieron solamente 8, ¿ok? O sea, para hacer este proyecto. ¿Cuál era la probabilidad de que un hombre cumpliera por lo menos estas 8 profecías? Pero sabemos que hay más de 125. Exacto. Y entonces, mira la conclusión en la cual llegaron ellos. Dice, finalmente decidieron que la posibilidad de que las 8 se cumplieran en la vida de un hombre era una en un decillón. Tuve que ponerle el nombre de decillón porque yo no sabía leer este número. Y lo tuve que buscar y me explican que todos estos ceros es un decillón. O sea que es imposible que una persona cumpla más de una persona, perdón, cumpla esas 8, pero Jesús cumplió todas esas más de 125 profecías. Es como un cono. Tú sigues así, hasta que llega a la persona indicada. Y esa persona indicada que cumplió todas las profecías acerca del Mesías es Jesús. Amén. Y el último punto, para ir avanzando aquí, sí. El último punto es la transformación milagrosa que solo Dios puede hacer en una persona. Vamos a leer rapidito, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 17. Nos dice, ¿verdad? Un versículo que conocemos, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Estamos viendo que las vidas cambiadas de aquellos que siguen a Jesús y obedecen las escrituras constituyen una de las pruebas más grandes de que Dios existe. Y es interesante porque hemos visto esto en nuestros propios, ¿verdad? Los familiares, en nuestras iglesias, como una persona, ¿verdad? Cuando conoce a Cristo, cómo cambia completamente. Y yo les voy a decir algo porque esto es bien, como uno dice, ¿verdad? En inglés, deep. Esto es bien profundo, porque hay personas que cambian de hábito, ¿verdad? No necesitan conocer a Dios, digo yo acá, algunos no conocen a Dios, pero cambian de hábito, dejan de fumar, dejan de beber, pero no creen en Dios. Eso es lo que diría el otro lado de este argumento, ¿verdad que sí? Pero nosotros estamos diciendo de que esta cita, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Este cumplimiento, esta transformación solamente lo puede hacer Dios. Porque estamos hablando no solamente hábitos, sino que este ser cambia completamente. No estamos hablando solamente de adicciones que son fuertes, pero que no solamente eso, sino el carácter cambia. O sea, que una persona que era una persona mal hablada, que se enojaba, ruda, ¿verdad? Qué sé yo, envidiosa, orgullosa, lo que sea. Dios puede transformar a esa persona a una nueva criatura completamente diferente, que sea semejante a Cristo. ¿Están entendiendo? Entonces, eso es lo que Dios puede hacer. Solamente Dios a través del Espíritu Santo. Esa obra confirma, es una evidencia de que Dios existe. Y yo creo que será el último punto, ¿verdad? Sí. Entonces, pues, esta es una de las preguntas que hicieron y las quiero poner aquí un momentito. ¿Cómo podemos creer en Dios
si no lo podemos ver? ¿Cómo podemos creer en Dios si no lo podemos ver? ¿Cómo podemos creer en el aire si no lo podemos ver? Como el viento. Ujú, ¿Cómo podemos creer en el oxígeno si no lo podemos ver? ujú, ujú. ¿Cómo podemos creer en el viento? Yo sé que hemos escuchado esto 10 millones de veces, pero volvemos al mismo punto. Ujú. Yo creo que la pregunta no sería cómo podemos creer en Dios si no lo podemos ver. Sería ¿por qué no podemos ver a Dios? ¿Estamos entendiendo? ¿Por qué no podemos ver a Dios? Quiero traerle esta cita un momentito para que la leamos. Dice Hebreos 12:14, dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, cuando miramos en las Sagradas Escrituras, en el Génesis, podemos ver que cuando Dios creó todo, cuando hizo al ser humano, el hombre hablaba cara a cara con Dios. Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué el hombre ahora no puede ver a Dios? Porque a causa del pecado, Exacto. creó esa separación Ujú, de parte del hombre. El hombre se separó de Dios. ujú. ¿Qué fue lo primero que Adán hizo tan pronto escuchó la voz de Dios? Se escondió. ¿Qué dijo él? Tuve miedo y me escondí. Ujú. Entonces, ¿qué pasó con el pueblo de Israel cuando escuchó la voz de Dios en el monte Sinaí? Tuvieron miedo. Tuvieron miedo, Dijeron, ¿qué? Moisés, ve Y tú. dijeron, Moisés, vete tú. So, ¿qué fue por qué no podemos ver a Dios? Por causa del pecado. Al hombre pecar y apartarse de Dios, entonces la santidad que cubría, la gloria que cubría a Adán y Eva se perdió. Ujú. Y entonces es lo que Dios quiere restablecer nuevamente en el ser humano. La gloria de Dios nuevamente para que cuando Jesús venga en gloria podamos Verlo. verle cara a cara, Ujú. verle nuevamente. Ujú. Pero hay evidencia de que Dios existe. Claro. Las Sagradas Escrituras nos hablan más que suficiente que Dios existe. Es más, antes de que Jesús, ese verbo, Dios que se hizo carne y habitó en medio de nosotros, que en el mundo hay testigos que vieron a Jesús. Exacto. Y hay testimonio, por eso que se llama la Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, porque hay testimonio, hay testamento, hay evidencia de que Dios existe. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Abraham? Ujú. Abraham vio a Dios, Eso, sí, exacto. vio Moisés, Ujú. vio cara a cara a Dios. Ujú. Y hay otros profetas vieron a Dios. O sea que Daniel, A través de las visiones Ezequiel, también. exacto, por medio de visiones. Ujú. Hay evidencia que personas escribieron testificando de que vieron a Dios. Dios existe, sí existe. ¿Hay pruebas? Sí hay pruebas. La pregunta viene al final. ¿Las pruebas son suficientes para creer? ¿O estamos buscando suficientemente excusa para no creer? Ujú. Ujú. Exacto. Y solamente le voy a decir una cosita más y ya cerramos nosotros. Que el Faltan 2 punto- minutos. yo le doy gracias a Violeta porque que nos invitó, ¿verdad? Para poder hablar aquí y presentar estos puntos, pero yo nunca me puse a pensar cuando vimos la pregunta que ¿cómo podemos creer en Dios si no lo hemos visto? Ajá. ¿Te acuerdas lo que cuando estamos leyendo que son los versículos favoritos míos de la Biblia, en lo que ya leímos, Juan capítulo 1, el versículo 1 y el versículo 14. Y ahí nada más te deja saber que sí, aquí en la tierra, la humanidad vio a Dios Ujú. a través de Jesús, Exacto. porque Jesús es Dios. Bien. No hay excusa. Ujú. Y ya nosotros terminamos. Espero que haya sido de bendición. Espero que haya sido bendición. Todavía tenemos 30 segundos. Yeah, right. Muy bien.
Muchas gracias por su exposición. Vamos entonces al pastor José Sánchez y nuevamente recuerden que si tienen preguntas de lo que se ha hablado, pueden escribir en el chat o levantar la mano y preguntarle aquí al foro. Y se lo hacen al pastor. Gracias. Se la pueden hacer al pastor, o se la pueden hacer al pastor Omar o a Sammy también allí con la Después guitarra. que diga pastor, esa pregunta la diría yo. Sí. Gracias al Señor que no somos salvos por contestar preguntas, ¿o no? Antes que nada, gracias una vez más por la oportunidad. Obviamente voy a compartir perspectivas, ya que este es un tema que es bastante amplio, bastante holgado. Los hermanos presentaron una dimensión, la dimensión antropológica bíblica, obviamente del diseño inteligente de Dios. Y esa es una forma de defender ciertamente que Dios es. Noten que no voy a usar la palabra existencia, porque esa palabra filosóficamente tiene algunos problemas. Ahora, dice el Salmo 14, partiendo de esa perspectiva nuestra, ¿no? Bíblica, dice el necio en su corazón que no hay que no hay Dios. Así que ya la palabra de Dios describe la mentalidad de una persona que no cree en la existencia, y ahora usé la palabra, ¿verdad? Existencia de Dios. Ahora, hay revistas especializadas que nos pueden ayudar a entender un poco acerca de la evidencia física de que hay un Dios inteligente que hizo un diseño inteligente y lo puso a funcionar. Yo tengo una revista aquí que se llama Creation Illustrated, ¿ok? Que lo produce la iglesia. Está también Ciencia y Creación. Hay diferentes tratados hechos por científicos donde hay descubrimientos que hablan de un diseño inteligente. Por ejemplo, el reloj que presentó nuestro hermano en la playa. Ese reloj existía y existió porque lo vimos, estaba allí. Entonces, el hecho de que el reloj estaba allí era una evidencia de su existencia y por ende había una evidencia de que detrás del reloj había un creador. Importante analogía la que hizo él. Ahora, yo quisiera comenzar un poco también a hablar sobre esto a la luz de una pregunta que me hizo mi hijo cuando llegó un fin de semana de la universidad. Me dice, papi, en la universidad, él asistió a una universidad secular aquí en Puerto Rico, los estudiantes, los muchachos están cuestionando, me dicen que Dios no existe y yo no sé cómo contestarles. Y es natural, porque yo creo que todos nosotros en nuestras etapas de jóvenes llegamos a cuestionar hasta cierto punto la existencia de Dios, porque éramos ignorantes, porque éramos jóvenes, porque escuchábamos otras voces. En las universidades seculares se reta mucho el pensamiento cristiano, porque lo que hay es una concepción de una antropología secular de la visión del hombre. Entonces es importante entender esa dimensión o esa filosofía humanista en su contexto. Y yo le dije, mira, vas a contestarle la siguiente vez que te pregunten eso. Tú le vas a decir, y esto va a chocar con ustedes ahora, tú le vas a decir lo siguiente. Tú le vas a decir a esos jóvenes que ellos tienen razón, que Dios no existe, que todo lo que existe fue creado por Él, que Él es. Entonces, cuando Él le contestó de esa manera, le sacó la sábana debajo de los pies porque nunca habían sido confrontados con un Dios que es, no con un Dios que existe. Porque filosóficamente puedes decir que si Dios existe, fue creado por alguien más. Porque todo lo que existe fue creado precisamente por Dios. Así que cuando nos metemos en el ámbito de trabajar con mentes escépticas,
uno tiene que utilizar, apartarse un poquito de la Biblia y utilizar argumentos lógicos que ataquen su propia lógica. Entonces, cuando vemos la película esta de God is not dead, ¿cuántos lo han visto? ¿Cuántos lo han visto? Noten que el joven en cuestión, que fue retado por el profesor, él no utilizó la Biblia tanto. Él utilizó escritos de los mismos científicos, argumentos de los mismos científicos, para probar que los argumentos que el profesor estaba trayendo a la clase eran argumentos totalmente espurios que realmente no probaban la no existencia de Dios. Y a lo último, el joven presionó tanto a este científico que él dijo, sí, lo odio, odio a Dios. Y el joven tuvo que decirle, oye, pero ¿cómo tú vas a odiar a alguien que no existe? Así que él utilizó la lógica de la misma ciencia para hacer caer en tiempo a la persona que estaba atacando precisamente la creencia en Dios. Todo lo que existe, Dios lo hizo. Todo. No hay duda de eso. Se ha tratado de implementar un currículo en las escuelas en Estados Unidos que permita el sistema educativo la teoría de un diseño inteligente en contraposición de lo que es la teoría de la evolución o la teoría del Big Bang o otras teorías que pretenden explicar el surgimiento del universo y de las cosas en este mundo. Pero eso no se ha logrado, lamentablemente. No se permite que se enseñe la parte creacionista en las escuelas públicas o en las universidades, sino solo esta visión antropológica secular basada en las ciencias naturales, como es la sociología, la psicología, la psiquiatría, todo lo que tiene que ver con ciencias que estudian al hombre y sus orígenes. Ahora bien, cuando nosotros queremos utilizar la Biblia para apoyar lo que acabo de decir, que Dios es, y me gusta mucho esa expresión porque surge de un texto que se encuentra en Éxodo, el capítulo 3, verso 14, cuando Moisés tiene este famoso encuentro con Jehová, el Dios de los hebreos, que no era un Dios conocido para él, fue el Dios que lo rescató a él cuando el faraón trató de matar a todos los niños en aquel entonces. Tenemos que entender que habían pasado 470 años. El pueblo de Israel no recordaba en esencia la gran mayoría a Dios, se había convertido en un pueblo secular. Se había secularizado, había aprendido a adorar a los dioses egipcios, etcétera, etcétera. Se habían desconectado de su herencia espiritual, la herencia que recibieron de Jacob y de sus hijos. Así que tenemos un pueblo analfabeta, tanto en letras como espiritualmente hablando. Tenemos a un Dios que no se ha olvidado de ellos, que es su Dios, al cual ellos no conocen. Tenemos a un libertador que no sabía que iba a ser el libertador, que finalmente es desterrado en el desierto, y no es hasta que cumple los 80 años que Dios finalmente se le aparece en una salsa ardiendo. Él mira eso que está ocurriendo allí y ve que la salsa no se consume y sube hasta allí. Y entonces él escucha una voz que le dice: quita tus sandalias porque el lugar donde estás pisando santo es. Ese es el primer encuentro que tiene un descendiente de Jacob, de Abraham y de Isaac con el Dios de Israel. Interesante. Ese encuentro fue bien importante porque fue el encuentro que le devolvió la identidad a él como persona y le devolvió la naturaleza de misión con la cual él había nacido. Y Dios le dice: levántate, tienes que volver a Egipto porque mi pueblo, sus ruegos han subido, su lloro, su crujir. No es que el pueblo estaba orando a Jehová, es que estaban
asfixiados por el trabajo al cual los tenían sometidos, a la esclavitud, etcétera, etcétera. Y Dios se acordó de su pueblo y lo envía para allá. Entonces Moisés le dice, pero ven acá, trata de encontrar excusas para no ir, ¿verdad? Porque sabe que el trabajo no es fácil. Pero finalmente le dice, ¿y en nombre de quién yo voy? O sea, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? ¿Quién eres tú para yo ir y decirle a Faraón y a la gente que tú me has enviado para liberarlos? Y ahí entonces Dios le dice, Jehová le dice, yo soy el que soy. Y esa expresión es bien importante porque debería ser traducida en nuestras versiones bíblicas como el Eterno. Y de hecho hubo una versión, yo recuerdo, que comenzó a traducir esa expresión del gran yo soy como el Eterno. Y es la traducción que más se ajusta a esa expresión. Es decir, algunos han dicho que se puede traducir como el que tiene existencia en sí mismo. A mí no me gusta mucho esa parte porque es como si él se hubiese autocreado a él mismo. No, me gusta más el Eterno, la traducción el Eterno, porque el Eterno no tiene principio y no tiene fin. Siempre ha sido, siempre es, nunca ha cambiado. Es el mismo hoy, mañana y siempre. Es el Eterno, el gran yo soy, el que creó todas las cosas. Y entonces cuando vamos a Juan, el capítulo 1, versos del 1 al 3, allí nos dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, y que todas las cosas por él precisamente fueron creadas, todas las cosas. Así que cuando hablamos de Dios, no necesita defensa. Dios no necesita que nosotros lo defendamos. Dios no necesita que nosotros convenzamos a nadie de que Él es o de que Él existe, mucho menos. Dios lo que necesita es que nosotros lo representemos y que demos testimonio acerca de Él, de lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque la ciencia se ha encargado, sin querer, de demostrar que hay un Dios en el cielo que todo lo creó. Porque a la medida en que avanzan los estudios científicos, mucho más se dan cuenta que están lejos y lejos de probar sus teorías y más se acercan a probar que Dios es el que reina y el que diseñó todo de una manera perfecta. Así que ustedes y yo no tenemos que demostrarle nada a nadie. El Señor dijo que este evangelio sería predicado por testimonio. Hay un verbo bien importante que es el verbo creer. De hecho, Jesús lo utiliza muchísimas veces, especialmente en el libro de Juan, en el capítulo 11, lo menciona unas 8 veces, cuando está conversando con María Magdalena, con María Magdalena y con Marta. Con Marta primero y después con María. Él le dice en varias ocasiones, para el que cree, todo es posible. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Tú crees esto? Entonces comienza a repetirle, y ella le dice, sí, Señor, yo creo. Ok, eso es lo que yo quiero saber, si tú crees, porque si tú crees, no hay ningún problema. Tu hermano se va a levantar, pero no es en el día de la resurrección, se va a levantar hoy. Y Jesús lo levantó hoy. Creer, obviamente, no es un ejercicio que el ser humano pueda hacer por su propia voluntad, porque dice la Escritura que Él pone en nuestro corazón tanto el querer como el hacer, su voluntad. Así que creer es un milagro que ocurre en el corazón del hombre provocado por el Espíritu Santo, quien nos comunica que Jesús es el Señor.
Y es mediante esa dirección divina que nosotros llegamos a creer. Lo único que pone el ser humano es sí, yo creo. Ese proceso de llegar a creer es un milagro que produce Dios en el corazón del ser humano. Y una persona escéptica puede llegar a creer. Un ateo puede llegar a creer. Hay ateos que se han convertido al evangelio y hay creyentes que se han convertido en ateos. Aquí hay de todo, porque depende de lo que el ser humano le permite a Dios hacer en su vida y en su corazón. Hay una apuesta por ahí, la apuesta de Pascal, que yo creo que ustedes no la tocaron, ¿verdad? Ustedes no tocaron la apuesta de Pascal. Bueno, la apuesta de Pascal no es otra cosa que un tratado o un planteamiento creado por un caballero que se llama Blaise Pascal, en una discusión sobre la creencia de la existencia de Dios, basado en el pensamiento de que la existencia de Dios es una cuestión de azar. O sea, que si tú crees en Dios y resulta que es verdad de que Dios es real, pues entonces cuando todo termine, tú estarás en el cielo. Pero que si tú crees en Dios, pero resulta que no es verdad que Dios sea real, pues entonces vas a sufrir un chasco, no vas a tener un cielo. Por otro lado, si tú no crees en Dios y hay un cielo, entonces te habrás perdido del cielo porque tú no crees en Dios, pero Dios es en realidad y hay un cielo, por lo tanto te lo vas a perder. Así que es un tipo de ruleta rusa al cual nos invita a creer Blaise Pascal. Obviamente, esa es una filosofía que no encaja con lo que nosotros creemos, ¿ok? Nosotros no creemos por creer, creemos porque hemos recibido un testimonio directo en nuestro corazón por parte del Espíritu Santo que nos ha convencido de pecado, nos ha redarguido, nos ha convencido de justicia y de verdad, y hemos aceptado a Jesús por eso. Por lo tanto, para nosotros no es una ruleta rusa, es una realidad de que Dios no solamente es, sino que envió a su Hijo Jesucristo para redimirnos del pecado. Básicamente, a grosso modo, esa es la apuesta de Pascal, si es que alguno tenía, ¿verdad?, curiosidad sobre esa pregunta que era la número 4, creo, de los asuntos que se mencionaban ahí. 5 argumentos acerca de que Dios es, ¿verdad? Es la frase que yo estoy usando, la palabra que yo estoy usando. Miren, ellos la mencionaron. En el listado de las 4 cosas, ellos mencionaron. Yo les voy a colocar otro nombre. La revelación general, que consiste de 2 cosas. Número 1, la naturaleza. En teología sistemática se estudia lo que es la revelación general y lo que es la revelación especial. En la revelación general tenemos la naturaleza, es todo lo que tú ves. El agua, el viento, el sol, la materia en sus diferentes formas, el estudio de la materia, todo eso que nosotros vemos y palpamos. Algunas cosas son animadas, otras son inanimadas. Estamos hablando de la fauna, de la flora, de todo lo que existe y que podemos ver, que podemos palpar, que podemos inclusive ver a través del microscopio, los microorganismos, ¿no? La materia orgánica, el proceso molecular, las células, los núcleos, los átomos, todo este tipo de cosas. Esa revelación general nos habla acerca de un diseñador, de un arquitecto sumamente inteligente, sumamente capaz, omnipotente, omnisapiente. Su conocimiento es infinito.
porque apenas hemos estado aprendiendo de lo que nos habla la naturaleza, la botánica, las especies, la variedad, la diversidad. Óigame, todo eso, sin mirar la Biblia, me dice que hay un diseñador inteligente. De hecho, los nómadas que no tienen acceso a la Biblia, ustedes se van a dar cuenta que tienen una necesidad imperativa de adorar a alguien. Y entonces le nombran el Dios del sol, el Dios del viento, el Dios del agua. Ellos saben que hay un Dios que creó todas esas cosas. No tienen el conocimiento como lo tenemos nosotros, pero por medio de la revelación general han llegado a entender que hay un Dios y lo adoran. Y lo adoran de manera espontánea, porque su naturaleza espiritual los invita a adorar al Creador. Y con la naturaleza, la revelación general, debo decir, tienes entonces al hombre, al ser humano, con unas capacidades de razonar, de pensar, de inventar, de crear cosas, muy parecido a su creador, con una inteligencia, con un sistema físico, con unos sistemas internos, sistema circulatorio, sistema digestivo, el sistema endocrino, el sistema inmunológico. Oiga, cuando usted estudia el ser humano como tal, usted estudia esa maravilla, el sistema reproductor del ser humano, el milagro de la vida que surge en él. Usted dice, tiene que haber un diseñador, no pudo haber sido que una célula allá en la nada comenzó un desarrollo monolítico y se convirtió en lo que somos hoy. No, el ser humano mismo es más que evidencia de que hay un creador, un Dios que diseñó las cosas de manera perfecta. Entonces tenemos la revelación especial. En la revelación especial tenemos al Hijo, que muy bien dijeron nuestros hermanos, la máxima revelación de Dios para el ser humano. Es decir, el milagro de la encarnación de Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. El milagro de esa encarnación es una evidencia apoteósica del diseñador, del Dios maravilloso, creador de todas las cosas. Y es una evidencia del amor, que es la fuerza más poderosa que mueve el universo. Por más odio que veamos en el mundo, por más rencor, por más guerras, el amor siempre triunfa por encima de la violencia y del odio. Y tenemos la palabra de Dios, que es el otro argumento, ¿no? La revelación especial. 66 libros, escritos por 40 autores, con una distancia de 1500 años aproximadamente, ¿verdad? No coincidieron los autores, pero con un hilo de pensamiento de menor a mayor hilado por una fuerza mayor, por el Espíritu Santo que inspiró a los santos hombres de Dios a través de todas las épocas a escribir esos 66 libros. Se escribieron más, solamente se pudieron compilar en el canon bíblico 66. Esos 4 argumentos, hermanos queridos, y el quinto, la regeneración del corazón humano. Cómo el corazón del ser humano puede ser transformado por el poder invisible, maravilloso, glorioso de un Dios amoroso que no solamente nos creó, sino que nos redimió en la persona de Jesucristo. Y hay esperanza para todo aquel que cree. Para el que cree, todo es posible para la gloria y la honra de nuestro Creador, de nuestro Dios. Así que Dios es. Todo da testimonio acerca de Él. Las evidencias están ahí. Lo único que necesitamos hacer es creer. Si creemos, entonces es suficiente. El que cree recibe el poder del Espíritu y con el poder del Espíritu la capacidad de crecer espiritualmente de aquí y por la eternidad, porque nunca dejaremos
de crecer por la gracia del Señor. Amén. Okay, muchas gracias, Pastor Sánchez, al igual que José Félix y Alexandra. Repasando aquí, por si acaso, porque el pastor me dijo 5, pero yo no sé si es que uní una con la otra, pero tengo 4. Tengo la naturaleza, el Hijo, que es Jesucristo, la palabra de Dios y la regeneración del corazón humano. ¿Me faltó alguna otra? Porque yo sé que es similar a lo que... Tienes primero la revelación general. Ok, sí, lo de la revelación real. La naturaleza y el hombre, la naturaleza del hombre mismo. Esas dos cosas. Entonces, en la revelación especial tienes al Hijo de Dios, que es Dios mismo, el Verbo encarnado, y tienes la palabra de Dios. Entonces, esa revelación, tanto general como especial, redunda en bendición para el hombre natural, que es un pecador, y por medio de esa revelación general y especial, entonces Dios transforma el corazón del hombre. Le llamamos a eso conversión o nuevo nacimiento. Esa es la quinta. Muchas gracias. Es el producto de esa revelación de Dios. Un corazón regenerado para su gloria y su honra. Amén. Bueno, muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta aquí en el foro? Por lo menos ellos han contestado, entiendo yo, de las preguntas que quedaron pendientes de nuestro estudio en el pasado mes, pero quiero asegurarme, ¿verdad? Si hay alguna de las personas que enviaron esas preguntas que nos dejen saber si quedó eso aclarado. José Félix, ¿te iba a decir algo? Yo tengo una pregunta. ¿Qué pregunta? Ese es Geraldo Rosa, el de Cabajuno, y Ángela Rosa. Es correcto. Sí. Eso es así, chefo. Mira, mujer, tantos años. Así mismo es. Pues bien. Y hay otro ¡Saludos! José Félix Tocayo, A pero saludar. Sí, él empezó a buscar su celular. Yo soy pastor de Gerardo. A Ángela la conozco, a su familia, soy pastor de su familia. Sí. Saludos, pastor. Saludos, Angelita, y te bendiga mucho, te quiere. Amén. Bueno, nos alegramos entonces que aparentemente no hay preguntas, no veo aquí ninguna pregunta adicional en el chat. No hay ningún escéptico por ahí. No lo hay. Violeta, sí van a postear el programa luego porque yo no me pude conectar a tiempo porque ya sabes que estoy trabajando con los conquistadores y mañana tienen la competencia bíblica y estuvimos practicando hasta tarde, pero sí quiero escuchar el tema completo porque me parece muy interesante. Definitivo, sí, estamos grabando y sí, se va a postear en el canal de nuestro canal en YouTube. Quiero aprovechar, ya que el pastor Omar Rodríguez está conectado, él es el que está coordinando nuestros estudios apologéticos una vez al mes, que ha tenido a bien de ayudar a sus servidores del ministerio. Y me gustaría, ¿verdad? Si él puede dar más detalles del invitado que vamos a tener el 18 de febrero, que vamos a tocar el tema sobre la fiabilidad de la Biblia. Así que ya se le enviaron. Para ese tema nos enviaron la confianza en la Biblia. Podemos confiar en la Biblia. Es que ella no domina mucho el español, Alexandra. Podemos confiar en la Biblia. Y se enviaron, para ese tema surgieron muchas preguntas. La mayoría fueron de los jóvenes. Y va a estar tocando ese tema, así que si Omar nos puedes dar más detalles antes de que nos desconectemos. Claro que sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Gracias. Estaba gozándome el tema con José Félix y su compañera y luego con el pastor José Sánchez, así que muy bueno, excelente, aprendiendo mucho de ustedes y mi esposa aquí al ladito mío también. Ya
ya casi nos estábamos quedando dormidos porque nos levantamos bien tempranito, pero no queríamos desconectarnos hasta el final. Gracias. Pues para este próximo viernes 18 de febrero tenemos con nosotros al profesor y doctor Franklin Martí de nuestra Universidad Adventista de las Antillas. Él es un excelente catedrático allí en la universidad, en el departamento de teología, y ya está confirmado para estar con nosotros. Así que vamos a pasar un tiempo excelente con él. Él es uno de esos apologetas muy humilde y muy calladito. Él siempre está en defensa de la verdad, pero solamente si le preguntas. Así que sé que va a ser una experiencia muy bonita también. Amén. Bueno, muchísimas gracias entonces, Omar. Esperamos entonces para el 18 de febrero, Dios mediante, y el próximo viernes, nuestro querido hermano y amigo Geraldo Rosa tiene el tema entonces el 11 de febrero que se titula, perdón Geraldo, si puede dar el título, lo que yo lo proyecto, por favor, perdona. Se titula Más valiosa que los diamantes. Así que están todos cordialmente invitados. Ahí está. Ok, así mismo es, ahí lo pude conseguir. Ahí está el programa, ese es para el próximo viernes, más valioso que los diamantes. Así que les esperamos el próximo viernes con el favor de Dios. Muchas gracias a todos los que se conectaron en esta noche y que Dios me los bendiga. Me gustaría terminar con una oración, así que si el pastor Sánchez nos puede terminar con la oración, se lo voy a agradecer. Seguro, con mucho gusto. Antes un pensamiento final. Recuerden cuando Israel salió de Egipto, ¿quién iba al frente? Jehová, ¿verdad? ¿Quién defendía al pueblo? Jehová lo defendía. Jehová. En estos últimos tiempos hemos pretendido nosotros ir al frente y defender a Jehová. Necesitamos ponerlo a él al frente, de nuevo. Dejarlo que él nos siga dirigiendo y que él nos defienda a nosotros, porque realmente él tiene todo el poder y toda la autoridad para hacerlo. Él va al frente abriendo caminos. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, gracias por permitirnos estar delante de ti. Gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque en un momento estuvimos inmersos en tinieblas, pero un día Jesús entró a nuestro corazón y alumbró nuestro caminar. Y hoy, por tu gracia, somos salvos. Y ahora confiamos plenamente en que tú vas al frente, dirigiéndonos, abriendo camino, oh Dios del cielo. Nosotros damos por sentado que tú eres, que tú estás a nuestro lado, que todo lo que existe fue creado por ti. Ayúdanos, oh Dios, a reflejar su carácter, tu carácter maravilloso, simétrico y perfecto, y que otros también puedan creer a través de nuestro testimonio. Ayúdanos, oh Señor, a vivir en armonía con tu voluntad. Guárdanos y líbranos del mal, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y adelante, generación poderosa. Amén. Muchísimas gracias a todos y Dios les bendiga.